En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que puede decirse a sí mismo: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, las sagradas Escrituras han sido leídas. Ayúdame, Señor, a poder exponer este sermón. Permíteme predicar fielmente tu palabra. Permíteme trazar con precisión esta palabra de verdad. Líbrame, Señor, de herejías, de errores, Señor, contrarios a tu palabra. Ayúdame a predicar, Padre Santo, de tal manera que podamos ser edificados cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, te ruego que lleves la palabra a aquellos corazones que aún no han nacido de nuevo, que lleves también la palabra, Señor, para que sean restaurados, a aquellos que se han desviado del camino, y que por tu misericordia puedas también edificarnos y alentarnos, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestras luchas, en las diferentes pruebas que podamos tener. Ayúdanos, Señor, a que por medio de tu sagrada Escritura podamos entender la importancia de lo que es el arrepentimiento. Podamos entender esta pregunta básica: ¿qué es el arrepentimiento? Pero una pregunta también tan importante para nuestra vida en comunión con Dios. Ayúdanos, Señor, en este tiempo para que podamos glorificarte, y que cada uno de los que oyen este mensaje puedan por tu misericordia hacerlo con reverencia y solemnidad al Todopoderoso Dios. Líbranos, Señor, de estar pensando otras cosas mientras el mensaje se lleva a cabo. Ayúdanos, Señor, a que podamos prestar toda la atención posible a tu palabra, y que también, como los creyentes de Berea, estén comprobando por medio de las Escrituras si todo lo que se está hablando está en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a no despreciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que ella nos confronte, pero que también nos edifique y nos consuele. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. El título de este mensaje es una pregunta básica, entendiendo lo importante que es el arrepentimiento, es: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento genuino y verdadero? Los críticos del cristianismo evangélico, si hay una de las cosas que atacan una y otra vez, es su desconfianza hacia el arrepentimiento.
Alegan que no es posible que alguien que haya cometido cosas malas e incluso horrorosas tenga la oportunidad de parte de Dios de ser salvo solo por acercarse con fe a Jesucristo y arrepintiéndose de todos sus pecados. Dice, tal persona cometió X pecado, esa persona ya no tiene perdón, dice alguno. Mira, este otro hizo tal y tal cosa, y ahora es evangélico. ¿Por qué voy a creer que el arrepentimiento existe si los que van a la iglesia siempre se están arrepintiendo una y otra vez y no logran definitivamente abandonar totalmente sus pecados? Por último, algunos dicen, ¿de qué les sirve al evangelio arrepentirse y pedir perdón a cada momento si siguen reincidiendo en lo mismo? Estas y otras preguntas que surgen entre los no creyentes muchas veces rondan en estos dos extremos. El primero es creer que los evangélicos tienen la obligación de conseguir una vida perfecta aquí en la tierra. Y el otro extremo es que los supuestos evangélicos creen que el arrepentimiento les ha dado una licencia para pecar. Por ello, a través de la predicación de Juan el Bautista, procuraremos responder la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a lo que dice el primer verso del capítulo 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sabemos que este capítulo se sitúa después de que Jesús, junto a su familia, regresó a la tierra de Israel, precisamente a la tierra de Nazaret. Mateo centra ahora en este capítulo 3 la atención en Juan el Bautista. Este hombre, según el relato de Lucas capítulo 1, es 6 meses mayor que Jesús, es su pariente. El padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y su madre Elizabeth. Ambos eran de avanzada edad y Elizabeth era estéril. En su trabajo como levita, este hombre llamado Zacarías, padre de Juan el Bautista, un ángel habló con él y le dio la noticia de que su mujer Elizabeth quedaría embarazada. Y también debía ponerle como nombre a este niño Juan. Este niño vendría con un propósito, y ese propósito es que los hijos de Israel, muchos de ellos se volvieran a Cristo por su predicación. Tal como dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Es decir, este texto dice específicamente así, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Específicamente Mateo está citando Isaías capítulo 40, versículo 3. Por otra parte, también se cumple la profecía de Malaquías al describir a Juan en el verso 4 y dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Esto es una nueva profecía cumplida, profecía que estaba escrito en Malaquías 4, 5 al 6, que decía lo siguiente, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, alguien se iba a levantar en el día de la venida del Señor Jesucristo, en su primera venida, y esta profecía consistía en que este hombre que vendría bajo un ministerio semejante al que tuvo Elías. Por eso Mateo realiza este paralelo entre la vestimenta y el comportamiento de Juan, el cual era muy parecido a Elías. Algo que un lector judío no pasaría por alto. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, se describe a Elías de la siguiente manera. Era un hombre cubierto de pelo,
con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos, es Elías el tisbita, dijo el rey. Si usted nota, cierto, es semejante a lo que dice, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Obviamente está citando a Malaquías, está diciendo, este hombre llamado Juan el Bautista es aquel que vendría bajo ese ministerio de Elías, bajo ese ministerio semejante al de él. Y vendría con un propósito, y ese propósito era preparar el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Así vemos en los siguientes versos que el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Así dice el verso 1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como lo hemos dicho, Juan tenía ese propósito por este mensaje de arrepentimiento, el preparar el corazón de los israelitas para la venida del Hijo de Dios. Con respecto a este mensaje de Juan, podemos extraer muchos principios importantes con respecto al arrepentimiento. Nótese que el deseo de Juan es que los israelitas se vuelvan a Dios. Y aquí ya encontramos una de las características del arrepentimiento. Arrepentirse significa volverse a Dios. Es volverse a nuestro Salvador. Porque el reino de los cielos se había acercado. Este mensaje era de vital importancia para un arrepentimiento genuino. Porque todo aquel que recibe esta gracia evangélica del arrepentimiento tiene como deber volverse a su Dios. Cuando predicamos el evangelio a toda criatura, predicamos que el deber de todo ser humano sobre esta tierra, ¿cuál es? Volverse a Dios. Todo ser humano de esta tierra tiene como deber volverse a Dios. ¿Por qué? Porque las sendas de todo ser humano, desde la caída de Adán, nuestra cabeza pactual, no son rectas. La Escritura dice en Eclesiastés 7:29, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo a los hombres rectos, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Entonces, ¿por qué los hombres se deben volver, o los seres humanos nos debemos volver a Dios? Porque Dios nos creó rectos. El mensaje del Evangelio no es solamente para los cristianos, el mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Por eso nosotros creemos que si bien Dios va a salvar solamente a sus escogidos, la predicación del Evangelio y esta libre oferta del Evangelio es algo que nosotros debemos predicar. El Evangelio se le predica a toda criatura, a todo ser humano y por todo el mundo, porque todo el mundo es culpable. Todo ser humano sobre esta tierra es culpable de vivir una vida que desagrada a Dios. Las sendas de todo ser humano no son derechas a causa del pecado original. Ellas van tras la transgresión de la ley de Dios. Pues como dice Génesis capítulo 6, el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. Aún sus mejores obras están manchadas con pecados, porque no pueden por sus propias fuerzas tener un deseo de volverse a Dios. Pues este pecado original ha causado la depravación total en el ser humano. Así como todo ser humano es culpable, todo ser humano también es llamado al arrepentimiento. Por ello Juan no predicaba a un pueblo perfecto, sino que predicaba a un pueblo culpable de sus pecados. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos a aquellos que son culpables de cometer traición cósmica, culpables de cometer esa transgresión en contra de aquel que ha creado el cielo y la tierra y a cada ser viviente y a cada cosa sobre este mundo. Dios la ha creado y los hombres buscaron muchas artimañas.
Por eso Juan no le predicaba a un pueblo perfecto, sino que le predicaba a un pueblo culpable por sus pecados. Por ello, amados, la predicación fiel del Evangelio de Jesucristo es el único camino válido para volverse a Dios. Escuche bien, el único camino válido o el único llamado válido es por medio del Evangelio, a través del arrepentimiento. Ninguna persona va a poder ser salva jamás si no lo es por el Evangelio de Jesucristo. La única forma en la cual alguien pueda ser salvo es por medio del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese llamado es que debemos arrepentirnos de algunos pecados. No, de todos nuestros pecados. ¿Qué dice el verso 5? Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. ¿Y qué es lo que hacían las personas? Confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. En segundo lugar, vemos que el resultado del mensaje de Juan fue que los israelitas acudían a él confesando, ¿qué cosa? Confesando sus pecados. Es importante comprender que el arrepentimiento que conduce a la vida tiene como fin llevar a las personas a conocer que Dios es misericordioso y clemente. Por eso arrepentirse no es solo cambiar y ya. Es obviamente enderezar nuestras sendas. ¿Para qué cosa? Para volverse a un Dios, el cual es misericordioso, el cual es clemente, el cual es tardo para la ira y grande en misericordia, como dice el Salmo 103, versículo 8. El mensaje de Juan no era condenarlos, era que ellos supieran que Dios es un Dios de gracia y es también un Dios de perdón. El Hijo de Dios vendría a inaugurar su reino, el cual está compuesto por aquellos que se arrepienten confesando sus pecados, reconociendo su miseria, reconociendo su incapacidad, reconociendo que es imposible que podamos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Por eso podemos hacer este llamado de que vengan con confianza, que vengan confesando todos sus pecados y confiando que solo por la fe en el Evangelio podemos ser salvos. Porque el llamado es volverse ¿a quién? Volverse a Dios. ¿Y por qué debemos volvernos a Dios? Una, porque somos culpables, y otra porque Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de perdón. Por eso que cuando prediquemos el Evangelio, nosotros ¿a quién debemos predicar? Sino al Dios que es un Dios de gracia. A un Dios que ha enviado a su único Hijo para que seamos redimidos. A un Dios Padre y a un Hijo de Dios que han enviado al Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, para que podamos, por su misericordia y amor, ser convencidos de pecado, ser convencidos de juicio, ser convencidos de justicia. Por eso, amados, el llamado del arrepentimiento, y cuando hablamos qué es el arrepentimiento, en primer lugar es volverse ¿a quién? Volverse a Dios, el cual es un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, que recibe a todo aquel que confiesa sus pecados para volverse al único que nos puede redimir, al Hijo de Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento, y escuche bien, es volverse del pecado. ¿Se fija? Arrepentimiento en primer lugar es volverse a Dios. En segundo lugar es volverse del pecado. ¿Qué es lo que dice el verso 7? Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto,
den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Junto con aquellos que se bautizaban confesando sus pecados, se acercaron los fariseos. Aquellos se caracterizaban por su religiosidad externa, pero que internamente estaban llenos de envidia, estaban llenos de hipocresía, aparentando delante de los demás aquello que no eran. Pues como narra así Mateo capítulo 23, ellos amaban ser vistos por los demás. Amaban que los hombres le llamaran rabí. A ellos son los que Juan reprende. Reprende su hipocresía y les hace un llamado a volverse de sus pecados. Porque aquellos que en primer lugar entendieron que era volverse a Dios, era volverse a Dios reconociendo ¿qué cosa? La miseria y incapacidad que había en el hombre. Y que hay todavía en todo hombre y mujer que nacen sobre esta tierra. Pero los fariseos llegaban a ser bautizados con una presuposición. ¿Y cuál era su presuposición? Que nosotros vamos a ir, porque todos están yendo. Recuerde, ¿qué hace un hipócrita? ¿Qué hace alguien que quiere aparentar más que los demás? Quiere estar junto con el grupo de los religiosos. Y si se están bautizando ellos para ser vistos, también van a ir. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Con qué corazón iban al bautismo? Pensando dentro de sí mismo, es que somos hijos de Abraham. Y si soy hijo de Abraham, yo ya estoy salvo. Yo ya estoy listo, yo ya estoy perdonado. Pero como están las masas allá, yo voy. Pero Dios que conoce los corazones, hablando por medio de Juan el Bautista, dice, no piensen dentro de ustedes diciendo, somos hijos de Abraham. Porque aún Dios de estas piedras puede levantarle hijos a Abraham. Porque más adelante explicaría el apóstol Pablo en el libro de Romanos que los hijos de Abraham son aquellos que son de la fe. Porque no todo el que desciende de Israel es israelita, sino aquellos que son hijos conforme a la fe del Padre Abraham. Por eso, amados, es importante que este llamado de volverse a Dios, ese llamado al arrepentimiento también nos llama a volvernos del pecado, es decir, ser conscientes de nuestro pecado. Ahí está el punto de inflexión, si lo podemos decir, el punto que marca la diferencia entre alguien que ha sido llamado al arrepentimiento y ha venido concretamente a este arrepentimiento y entre alguien que por hipocresía nomás lo está siguiendo. Es que alguien que verdaderamente ha recibido esta gracia evangélica como lo es el arrepentimiento, es una persona que es consciente de su pecado. Miren lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está hablando de quién, en su contexto está hablando del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, ¿de qué va a convencer al hombre? ¿De qué va a convencer a la mujer? Lo va a convencer de pecado, lo va a hacer consciente de su naturaleza pecaminosa. Por eso lo hemos dicho en muchas oportunidades, usted le puede predicar a una persona, Jesucristo murió por todos tus pecados. ¿Y qué diría esa persona? Fantástico, genial que haya muerto por todos mis pecados. Y sigo viviendo mi vida normal, si Él murió por mí. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿tú sabes por qué murió Cristo? ¿Qué dicen ellos? Cristo murió por todos nosotros, dice. ¿Se ha fijado? Cristo murió por todos nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir en la mente del ser humano? Estoy listo. Si Él murió por todos nosotros, pagó por todos nosotros. Y si pagó por todos nosotros, todos somos salvos. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Porque aquellos que con arrepentimiento, recuerde, el arrepentimiento es una gracia evangélica. ¿Por qué decimos que es una gracia? Porque el arrepentimiento no es nuestro. El arrepentimiento es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un regalo de Dios que la tercera persona de la Trinidad obra en el corazón.
Ellos iban al bautismo no convencidos de sus pecados. Ellos iban para seguir manteniendo su apariencia de piedad, que no era nada más que hipocresía disfrazada de piedad. El verdadero arrepentimiento consiste en aborrecer el pecado, en dolerse por el pecado confesado, lo cual tiene como resultado un fruto digno de arrepentimiento. Por ello la Escritura es clara en decir en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Nunca olvide Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que esconde sus pecados va a poder seguir adelante en el camino del Señor. El que esconde sus pecados no va a prosperar, no va a avanzar. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que alcanza? Alcanza el favor, alcanza la misericordia, halla la misericordia. Pero nótese que no solo los confiesa, sino que también se aparta. De ahí está. No es solo como Judas. ¿Cuál es el pecado de Judas? Si usted analiza a Judas, entre comillas, si lo podemos decir humanamente, ¿Judas se arrepintió? Si lo podemos decir humanamente, sí. ¿Por qué? Porque él va con esas monedas con las cuales había vendido al Señor y va donde los sacerdotes y dice, he entregado sangre inocente. No, nosotros no queremos ese dinero. Él viene, se los devuelve, ¿cierto? ¿Y él a dónde va? Va camino hacia el suicidio. ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Se dolió por lo que había hecho? Sí. ¿Pero se apartó del pecado? No. No se apartó del pecado. Siguió en la senda de la hipocresía, siguió en la senda del error, siguió en esta senda del falso arrepentimiento que no nos lleva a volvernos a Dios. Porque si usted se fija la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas, es que el arrepentimiento genuino de Pedro lo llevó a volverse a los pies de Cristo. En cambio, el falso arrepentimiento, el arrepentimiento natural que todo ser humano posee, llevó a Judas a ahorcarse y a tratar de ahogar la culpa con la muerte. Por eso, amados, aquellos que experimentan un arrepentimiento para vida no solo se vuelven a Dios a causa de su corrupción, no solo es una persona que se duele una y otra vez por su pecado, no es solo una persona que lo aborrece, sino que también da fruto. Es decir, así como Juan el Bautista, todos aquellos que predicamos el Evangelio a otros, primeramente en nuestras propias vidas, debemos estar conscientes que ese fruto digno de arrepentimiento es abandonar el pecado. Es abandonar definitivamente el pecado. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera en Juan 8:11? Cuando le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué dice? Ninguno, Señor. Respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Quieres verdaderamente entender si tiene un verdadero arrepentimiento? Vete y no peques más. ¿Qué le dice Juan el Bautista a los fariseos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si verdaderamente han abandonado el pecado, compórtense como verdaderos creyentes. Por eso quiero preguntarte hoy si verdaderamente has experimentado en tu vida un verdadero arrepentimiento. ¿Te estás apartando de tus pecados o te estás aferrando a ellos? Eso te pregunto hoy. ¿Te estás aferrando a tu pecado o te estás apartando de ellos? ¿Estás dando fruto de un genuino arrepentimiento? ¿Te estás volviéndote a Dios y apartándote de todos tus pecados? Porque de eso se trata un verdadero y genuino arrepentimiento, amados. Por eso le hablamos a los jóvenes, a los niños, a todos los que están aquí presentes. Todos debemos arrepentirnos ¿de qué cosa? De nuestros pecados, de nuestras faltas que hemos cometido delante de nuestro Dios. Cada uno de nosotros debe llegar a odiar su pecado. Recuerdo que en una oportunidad conversando con un compañero de trabajo estas cosas, él decía, yo no creo en esa gente que se arrepiente.
Decía él, yo no creo porque mira, tanta gente hay aquí, tanta gente hay acá que dice que se arrepiente y después vuelve a hacer lo mismo. ¿De cuántas personas se conoce que ahora cometieron tantas cosas en el mundo y ahora son evangélicos? ¿Cómo podemos decir eso? Pero ¿sabe lo que ellos no entienden? Que el evangelio es un evangelio de gracia, es un evangelio de perdón, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Por eso todos los pecadores deben acercarse con confianza a la gracia de Dios. Pero no solo acercarse como lo hicieron los fariseos, sino acercarse con un corazón que aborrezca el pecado, con un corazón que odie el pecado, que se duela por el pecado cometido. Pero no solo eso, sino que haga frutos dignos de arrepentimiento. Veamos lo que dice el verso 11. Es Juan el Bautista hablando y dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él, es decir, el Mesías, es decir, el Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Anteriormente ya lo había dicho. ¿Por qué debían arrepentirse? Porque el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no daba buen fruto, ¿qué le va a pasar? Será cortado y echado al fuego. Si bien la Escritura es clara en decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Pero ¿qué va a pasar con las personas que andan conforme a la carne? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen un falso arrepentimiento? ¿Qué va a pasar con aquellos que desprecian el Evangelio de Dios? Serán cortados y echados al fuego. Juan el Bautista en su predicación deja en claro que el bautismo que él realizaba no es el bautismo, obviamente, la santa ordenanza del bautismo, no, la santa ordenanza del bautismo, ¿dónde fue? En Mateo 28, 19. El bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo de hoy, de nosotros. Eso debemos dejarlo en claro. El bautismo que realizaba Juan el Bautista era para preparar el camino, para preparar los corazones para la venida, primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se instituye el bautismo? El Señor Jesucristo, después de su muerte, en su resurrección, Mateo 28, 19. Ahí el Señor instituye la ordenanza del bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo que todavía se estaba realizando en el antiguo pacto. Pero Él deja en claro, yo a ustedes los puedo bautizar con agua, para que se arrepientan, ¿cierto? Para que haya una conciencia de que si ustedes se van a arrepentir, yo los voy a bautizar. Pero algo les puedo decir, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. A quien no soy digno de quitar las sandalias. Dices, yo los bautizo con agua, pero él, recuerde que la palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergir, inmersión. Es decir, yo los puedo bautizar, los puedo sumergir en agua, pero Él los va a sumergir ¿en qué cosa? En el Espíritu Santo y fuego. El bautismo que realizaba Juan era para preparar al Mesías. Pero ese bautismo no tenía la capacidad de transformar vidas de aquellos que lo realizaban. Juan deja en claro que el Mesías, y solo Él tiene la capacidad de bautizar con poder, sea con Espíritu Santo o con fuego, lo cual resultará en dos destinos totalmente diferentes, sea el reino o el infierno. Con esto podemos decir que el arrepentimiento para vida no es una capacidad del ser humano, porque como dijimos anteriormente, los seres humanos están depravados por naturaleza y eso quiere decir que están muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1.
El arrepentimiento natural que todo ser humano posee, escuche bien, es incapaz de dar fruto. Es incapaz de volverse a Dios. Es incapaz de abandonar sus pecados. Es incapaz de aborrecerlo y dolerse por haberle fallado al Señor. Pero Juan el Bautista deja la esperanza y la responsabilidad en su mensaje. La esperanza porque dice, pero el que viene detrás de mí, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué dice en el verso posterior? El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apagará. Si bien podemos diferir con algunos hermanos bien intencionados al interpretar este texto, creo que el sentido natural del pasaje son los dos efectos que tiene la predicación del Evangelio. Si la predicación del Evangelio no te sumerge en el Espíritu Santo, por tu propia culpabilidad, por amar tu pecado, serás bautizado en el juicio eterno de Dios, en el fuego que nunca se apagará. Porque si usted se fija, aquí, los cristianos bien intencionados también podrían decir que son bautizados con Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué? Porque una de las señales que se dieron en Pentecostés son esas lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Pero si vemos el contenido natural del texto, ¿qué nos está diciendo aquí? Todas las veces que dijo fuego en el pasaje, ¿de qué estaba tratando? Del juicio, estaba hablando del infierno en su contexto. Y si hablamos que los israelitas siempre hacían estructuras quiásmicas, es decir, decían algo al principio y después lo decían con otras palabras abajo. ¿Quién nos dice el principio? Pero el que viene detrás de mí, Él nos va a sumergir en Espíritu Santo y fuego. Y el viento está en su mano, ¿se fija? ¿Y dónde echará el trigo? Al granero. ¿Y a dónde echará la paja? ¿A dónde echará a los hipócritas? Se fija que en la misma naturaleza del texto tenemos a los hipócritas fariseos y por el otro lado tenemos a los que iban confesando sus pecados. Dos caminos, dos efectos, los cuales tiene un solo mensaje. Con ello es claro ver, si creemos esta parte de la interpretación natural del texto, es claro ver que la salvación de los hombres no depende, ¿qué está diciendo Juan? La salvación no depende si yo los bautizo o no. La salvación no depende si yo les predico a ustedes o no. La salvación no depende de quien oiga este mensaje por la capacidad que esa persona tenga, sino que el efecto que produzca la palabra de Dios depende de Dios y solo de Dios. Porque la salvación, como dice Apocalipsis 7:10, pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios. Y solo de Dios, porque la salvación es de Él. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que corre. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no depende del que quiere, no depende, este evangelio no depende de aquel que lo acepte en su corazón y lo haga con su propia fuerza, no depende de eso. No depende del que se esfuerce, del que corra, sino que esta salvación, ¿de quién depende? De Dios, que lleva el evangelio a nuestros corazones. Por eso, amados, no basta con que prediquemos el evangelio. Antes de ir a predicar el evangelio a otros, ¿qué debiéramos estar orando? Señor, ábrenos puertas para que el evangelio llegue no solamente a las mentes de nuestros oyentes, sino que también llegue a sus corazones. Señor, que tu reino avance, que tu reino venga, para que ese evangelio siga transformando vidas. El Espíritu Santo, a través de la regeneración, es el único que puede darnos un nuevo corazón, en el cual le da a los elegidos fe salvadora y arrepentimiento que conduce a la vida. Eso lo vemos en Juan capítulo 3, en esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Pero explícitamente Hechos 11:18 dice, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles
¿Ha concedido quién? Ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una gracia, es un regalo del Evangelio. El arrepentimiento es un regalo de Dios que Él lo hace y lo da por medio del Evangelio, el cual nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a Dios, nos hace volvernos a Dios, pero también a volvernos de nuestros pecados, a dar frutos dignos de arrepentimiento. La salvación pertenece a nuestro Señor. Pero aquellos, y quiero que escuche con atención cada uno de los que están oyendo este mensaje, pero aquellos que desprecian el Evangelio, aquellos que prefieren andar en hipocresía, aferrándose, llamando sus pecados en secreto. Escuchen bien, si no se arrepienten genuinamente y no confían con fe en el santo Evangelio de Jesucristo, serán sumergidos en el justo juicio de Dios, en el infierno eterno, el cual ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, y que voluntariamente por aferrarse a sus pecados y por despreciar la gracia de Dios, irán a parar eternamente los impíos. Porque podrá decir uno, entonces cuando el Señor cambie mi corazón, ahí voy a servir. El Evangelio está siendo predicado a todos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Suplicar, rogar de todo corazón que el Señor nos dé un nuevo corazón para poder amarle. Nunca olvido cuando conversamos con nuestro hermano Cristóbal sobre este mensaje de un hombre, de un predicador muy conocido, Jonathan Edwards. Él, citando Proverbios, predica un mensaje que se llama: todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo según tu fuerza. Así dice el libro de los Proverbios. ¿Y de qué trata eso? Si bien nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podemos volvernos al Señor por nuestra propia fuerza, sí podemos leer la Biblia, sí podemos orar, sí podemos clamar, suplicar, ¿me entiende? Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Suplicar al Señor, rogar al Señor por un nuevo corazón. Entonces, ¿eso qué le diríamos a una persona? No, es que si el Señor, Él no me quiso salvar, si Él va a salvar a los escogidos, Él no me quiso salvar, ¿qué le podríamos decir ahí? ¿Quién te dijo que tú no eres un escogido? ¿Sabes? Porque al final Él escogió a las personas delante de la fundación del mundo, pero nosotros sabemos quiénes son los escogidos. No, entonces por eso debemos predicarle a toda criatura. Porque quizás ni yo ni usted lo sepa y quizás muramos antes y no vamos ni siquiera a saber que a quien le predicamos era un escogido y el Señor lo llamó a su debido tiempo. Por eso debemos predicar el Evangelio completo. Si no nos volvemos a Dios, si no nos arrepentimos de todos nuestros pecados, si no nos volvemos del pecado, si no suplicamos por un nuevo corazón, si no recibimos esta gracia evangélica, como lo es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un regalo que Dios da. No todos tienen arrepentimiento genuino y verdadero. Por eso te suplico, te ruego por las misericordias de Jesucristo, que supliques y ruegues a Dios de todo corazón que te bautice, que te sumerja en el Espíritu Santo. En palabras simples, ¿quiénes deben ser bautizados? Aquellos que han sido sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos ser bautizados por inmersión? Porque aquellos creyentes genuinos, nacidos de nuevo, han sido sumergidos en el Espíritu Santo. Y si han sido sumergidos en el Espíritu Santo, ¿qué poseen? Poseen fe en el Evangelio, poseen arrepentimiento, creen, se han vuelto a Dios, y han abandonado sus pecados constantemente y una y otra vez y están en esa lucha. ¿Y quiénes no deben ser bautizados? Aquellos que no han sido aún regenerados, aquellos que aún no poseen esa fe y ese arrepentimiento genuino en Jesucristo. Por eso te ruego, joven, te ruego, niño, que estás aquí escuchando, y a cada uno de los que estamos aquí, supliquen
Supliquen para que Dios les dé un nuevo corazón, para que Dios les dé fe salvadora y arrepentimiento que conduce a la vida. Para que puedas recibir la gracia salvadora del arrepentimiento. Para que con un verdadero sentimiento por tu pecado comprendas la grande y abundante misericordia que hay en el Evangelio. Porque arrepentimiento no es solo cambiar, es cambiar para volverse al Señor. Arrepentimiento es aborrecer, odiar y abandonar el pecado, pero no solo quedarnos ahí, volvernos a este Dios, que es un Dios de gracia y misericordia, y la ha mostrado por medio del Señor Jesucristo. Porque aquellos que han recibido esta gracia evangélica podrán odiar su pecado, podrán tener fuerzas para alejarse de su pecado, para que con pleno propósito, escuche bien, para que con pleno propósito y con esfuerzo procure una nueva obediencia. Es decir, aquellos que han sido regenerados y han poseído la fe y el arrepentimiento, no solo han sido escogidos, no solo han sido llamados, no solo han sido regenerados, llamados, justificados, sino que también han sido santificados. Y esta santificación también es progresiva. Entonces, a esos que dicen, ¿y por qué los cristianos siempre se tienen que estar en arrepentimiento? Porque la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Por eso, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste genuinamente de tus pecados? ¿Cuándo fue esa última vez que hiciste esto, amados? Por eso dirá alguno, soy un creyente y he caído en pecado. ¿Qué puedo hacer? Te respondo, ¿qué esperas para confesar tus pecados y volverte a tu Dios por medio del Señor Jesucristo? Porque no estamos exentos. Recuerde que todavía en nuestro corazón hay un pecado remanente. Y ese pecado remanente, porque está la naturaleza espiritual de aquel que ha nacido de nuevo, pero también está ese residuo de pecado que todavía queda al estar en este cuerpo. Si nosotros nos alejamos de los medios de gracia, si nosotros abandonamos todas estas cosas, ¿qué va a ir creciendo en nosotros? El pecado, la desobediencia. ¿Y qué va a resultar? Va a resultar en que le fallemos al Señor, pero ¿qué debemos hacer? Volvernos al Señor y volvernos de nuestros pecados y confiar que solo en Él hay gracia. Hay un dicho popular, yo sé que usted lo ha escuchado, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Aún los inconversos dicen, de los arrepentidos el reino de los cielos. ¿Qué gran verdad es esa? Porque la vida del cristiano se caracteriza por una continua vida de arrepentimiento, fe y abandono del pecado. No te contentes que ayer tuviste arrepentimiento, fe y abandonaste el pecado. Hoy también lo debes hacer. Porque la vida del cristiano es una vida continua. Pues el pecado remanente está en todo creyente y el pecado remanente debe ser mortificado. ¿Qué significa la palabra mortificar? ¿Qué significa la palabra mortificar, amados? Debemos matar el pecado. ¿Y cómo podemos matar el pecado? Por medio de los medios de gracia. Por medio de los medios de gracia. Deja de orar, deja de leer. ¿Y qué va a resultar en tu vida espiritual? Deja de estar presente en la comunión de los santos. ¿Qué te va a pasar, hermano? Deja de estar en los sacramentos. ¿Qué te va a pasar? Deja de meditar en tu vida diaria, en ejercitarte para la piedad. ¿Y qué va a resultar? La vida del cristiano se caracteriza por una continua vida de arrepentimiento, fe y abandono del pecado, lo cual nos acompañará por toda nuestra vida, pues el pecado remanente está en todo creyente y debe ser mortificado por el Evangelio. Debemos fortalecernos a través de los medios de gracia para procurar una vida de obediencia que sea agradable a Dios por medio de sus mandamientos. Pero, ¿qué acontecerá para aquellos que están hoy escuchando este mensaje, pero están despreciando el Evangelio? ¿Qué les va a pasar a aquellos que rehúsan abandonar su pecado? ¿Qué acontecerá con aquellos que de labios se arrepienten, pero siguen amando su pecado sin dar frutos dignos de arrepentimiento? Por eso, si no se arrepienten, tendrán que experimentar
el terrible juicio del infierno eterno. Amados, el infierno es real. Y muchos irán allí. ¿Por qué razón irán? Por haber despreciado al Santo Hijo de Dios. ¿Qué acontecerá a aquellos que de labios se arrepienten, pero siguen amando su pecado sin dar frutos dignos de arrepentimiento? Si no se arrepienten, tendrán que experimentar el terrible juicio del infierno eterno, en el cual no hay compasión. Hay gente que dice, el infierno es terrible porque no va a estar Dios ahí. Eso es lo más terrible que es del infierno, que Dios sí va a estar ahí. Pero ¿sabe lo que no va a estar ahí? Su compasión. No va a estar ahí su misericordia. No va a estar ahí su gracia, sino que va a estar ahí el terrible juicio de ser sumergidos, de ser bautizados con fuego, y un fuego eterno. Tanto los adventistas del séptimo día como los testigos de Jehová piensan que el infierno es morirse y ya, y no ir al reino. Yo creo que eso sería un infierno que no sería nada. Pero el infierno que muestra la Biblia es un infierno eterno. Y allí irán todos los que desprecian esta buena noticia del Evangelio. Por eso, ¿qué hay en el infierno sino ausencia de la gracia de Dios? En el infierno no hay perdón. En el infierno no hay misericordia. Porque allí solo está la continua y horrenda expectación de juicio de la ira de Dios Todopoderoso, que ha de devorar a los menospreciadores del Evangelio. No creas que podrás engañar a Dios. Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. ¿Qué es el arrepentimiento que conduce a la vida? De muy buena manera, el Catecismo Menor de Westminster lo resume así. El arrepentimiento para vida, escuche bien, amados hermanos, esto es algo importante, el Evangelio de Dios es importante. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, mediante la cual un pecador, teniendo verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Debemos volvernos a Dios, volvernos del pecado y estar conscientes de que este arrepentimiento es un regalo de Dios, es una gracia evangélica. Oremos. Amado Padre Celestial, por las misericordias de Jesucristo le ruego por todos los que estamos aquí presentes, Señor. El único que puede convencer al mundo de pecado, el único que puede convencer al mundo de justicia y de juicio, eres tú, oh Espíritu Santo. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que transforme los corazones, que lleves este evangelio, esta palabra, este mensaje a los corazones de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Que lleves también este evangelio a aquellos que necesitan ser regenerados por la gracia de Dios. A aquellos, Señor, que también necesitan ser restaurados por Dios. Que ese arrepentimiento continuo en esta vida de mortificación del pecado esté en nosotros, Señor. Que entendamos verdaderamente lo que es el arrepentimiento. Que podamos vivir con ese propósito, procurando con esfuerzo tener una nueva obediencia cada día. Sabemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tu gracia, Señor, se renueva cada mañana. Pero debemos en nuestra responsabilidad procurar con esfuerzo y propósito una nueva obediencia. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aleja de nosotros la hipocresía, Señor. Necesitamos un corazón sensible, un corazón, Señor, que reconozca todos los pecados y las faltas. Te ruego todo esto, Padre. Te ruego por aquellos que no han nacido de nuevo. Te ruego por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a cantar un último salmo al Señor para así
por su misericordia, estar concluyendo con la bendición. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89, el canto se llama Lamento. Cantemos este hermoso salmo al Señor, Salmo 119, verso 89. Por siempre permanece, oh Jehová, en los inmensos cielos tu palabra, por generaciones es tu verdad. La tierra existe firme y preserva, todas las cosas han de continuar, hasta importunes son tus servidores. Si mi delicia no fuese tu ley, en mi aflicción habría perecido. Nunca tus preceptos olvidaré, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, tú guárdame con bien, porque tus preceptos yo he buscado. Hombres impíos fueron a acechar, buscando el haberme destruido, pero yo me al pensar en todos tus perfectos testimonios. A toda perfección yo voy a acabar, sobremanera tu mandamiento. Amén. Que el Señor nos guarde y nos ayude a no desviarnos de su ley. Ahora, con total respeto, total solemnidad, delante del Señor incline su rostro para recibir su bendición sobre sus almas, sobre sus vidas. El Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.